El pastor Silvio hace 8 días abrió el tema del mes sobre procesos y sucesos y nos trajo un personaje bíblico con una historia maravillosa que es Esther, ¿verdad? Esther. Hoy vamos a continuar con otro personaje bíblico del cual vamos a seguir aprendiendo y nos ayuda a afirmar que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que usa los sucesos como parte de procesos de trabajo, de transformación en nuestras vidas. Para aquellos que nos gusta un poco la creación, dicho en otras palabras, naturaleza, pero me gusta usar el término creación porque es lo que Dios hizo, nos encontramos con los árboles. Y cuando se tala un árbol o se hace un corte transversal, tal vez vas a recordar o imaginar anillos, ¿verdad? Y los anillos nos ayudan a determinar la edad de un árbol, si tiene 20, 30, 50 o 100 años. También el corte transversal permite ver por qué circunstancias el árbol ha pasado. Si hubo un incendio, es muy factible que eso se refleje en el contorno de uno de los anillos. O si hubo una temporada de mucho crecimiento, de mucha agua, ese anillo en particular va a ser un poco más ancho. Si por lo contrario fue una temporada de mucha sequía, el anillo puede ser un poco más angosto. Pues si tú quieres ser un cristiano tipo, por ejemplo, roble, vamos a entender que los procesos toman tiempo y que como cristianos pasamos por diferentes capítulos en nuestras vidas con diferentes circunstancias que nos permiten ver que han acontecido situaciones difíciles, maravillosas, pero la vida está hecha de sucesos y esos sucesos enmarcados en procesos. Pero si tú quieres ser un cristiano tipo calabaza, los que saben de agricultura saben que una calabaza no tarda años. Una calabaza, ¿cuánto puede durar? Algunos meses, por ejemplo 5 o 6 meses para que una calabaza surja. Entonces no va a pasar por muchos procesos, no va a pasar muchos capítulos, pero al mismo tiempo va a durar poco. Afirmo entonces que Dios está obrando en nuestras vidas permanentemente. Créelo o no, afírmalo o no, pero Dios está obrando desde inclusive cuando estabas en el vientre de tu mamá. Hay huellas de Dios que están puestas en tu alma, que están puestas en tu vida, y porque Dios tiene la mirada en tu vida. Dios quiere hacer algo importante y para ello Dios se vale de sucesos. Esta imagen que vamos a ver trata de expresarlo, cómo Dios está actuando en nuestras vidas, cómo Dios está influyendo a lo largo de nuestra historia, cómo Dios está interviniendo de diferentes maneras desde nuestro nacimiento hasta el día que el Señor nos llame, y nosotros podemos responder a la acción divina de maneras positivas o negativas. ¿Cuáles serían maneras negativas? Rebeldía, rechazar lo que Dios quiere hacer, criticar lo que Él está haciendo, no estar de acuerdo con lo que Dios nos está invitando. Entonces, un principio es: entre más afirmativamente y rápidamente respondamos a las acciones de parte de Dios, pues Dios va a seguir promoviéndote y desarrollándote. Estoy dando un resumen de lo que anteriormente enseñábamos en los reencuentros con Dios para aquellos que se están acordando. Nuestro personaje en el día de hoy es José, y vamos a vamos a visitar la historia, la biografía de esta gran persona, para poder ver cómo Dios a lo largo de su historia, marcada por procesos y sucesos, cumplió un propósito especial con ella. Para mí es una de las biografías más apasionantes, y para aquellos que todavía ven películas en Semana Santa saben que es una de las historias que suele pasarse en la televisión. Vamos a ver que a lo largo de la vida de José, él pasó por lecciones, y algo que a la gente le gusta de la vida de José es, por ejemplo, ¿qué podemos aprender para ser
resiliente en medio de las crisis. O sea, alguien como José definitivamente fue muy curtido. Pasó por, imagínate, lo vendieron, pasó por cárcel, lo trataron como esclavo. O sea, pocos en la vida hemos pasado o pasarán por algo así. ¿Cómo ser un buen siervo? Por ejemplo, podemos aprender cómo llegar a ser un líder de éxito. Llegó a ser el segundo más importante en el mundo, porque el imperio faraónico era realmente, mejor dicho, un imperio muy importante en aquella época, y le fue muy bien. También cómo ser un buen administrador, o inclusive cómo aprender a perdonar. Hay muchas lecciones que podemos aprender de él. Pero quiero que nos sintonicemos muy bien con la historia de José, y por eso me parece muy pertinente que podamos hacer un resumen de la historia, de la vida de José, detallando algunas cosas que son muy relevantes para que luego podamos apreciar diferentes aspectos de la vida de él que podemos aprender el día de hoy. Para empezar, quiero decirles, no es el tipo de familia en la cual a mí me hubiera gustado nacer, o no es el tipo de familia en la que yo quisiera que mi familia se convirtiera, y te voy a contar por qué, y vamos a ver algunas cosas. Primero, el papá de José se llamaba Jacob, y él se conoció como el engañador. No sé cuántos de ustedes quisieran que su papá fuera conocido como un engañador, pero así se conocía a Jacob, obviamente hasta que Dios lo procesó, y él engañó a su hermano, o sea, su tío Esaú, para quedarse con la parte más importante de la herencia, es decir, la primogenitura y todo lo que derivaba de ella. Y todo eso fue parte de una trama en la cual su mamá, Rebeca, o más bien, perdón, su abuela, estuvo participando. Su abuelo materno, Labán, también era un engañador. Él engañó a su papá para que trabajara 7 años por la mujer que él amaba, pero se la cambió a última hora, entonces terminó trabajando otros 7 años para lograr casarse con su mamá, a la cual sí amaba. Todo esto arrojó una familia con 12 hijos de 4 mujeres, 2 hijas del abuelo materno, más 2 siervas que llegaron a ser personas que tuvieron hijos con su papá. El padre tenía entonces varias esposas, y en una casa o en un contexto de cultura donde hay varias esposas, donde no hay una esposa, pues la competencia que da entre mujeres para quién es la mejor, quién es la que cocina más rico, quién es la que arregla mejor la ropa, quién cría mejor los hijos, era una constante en este tipo de familia. ¿Qué mujer lograba tener el favor de este hombre? Y por ende los hijos, esa competencia, ese de quién quiere ser mejor, se reflejaba en esos 12 hijos, ¿ok? ¿Quién es el mejor? ¿Quién va a la escuela? ¿Quién aprende más? ¿Quién tiene las mejores notas? Y no es muy lejano a lo que vemos en el contexto de nuestras familias colombianas. Somos muy competitivos. Mi esposa, como ustedes saben, es salvadoreña, y ella, si usted quiere tener una definición de qué es la cultura colombiana, pregúntele a ella, porque nadie mejor que alguien de afuera nos lea como somos. Y ella ha vivido en carne propia esa competencia entre mamás. ¿Qué mamá, su hijo camina más rápido? ¿Qué mamá tiene un hijo que gatea en menos meses? ¿Qué hijo no es tan gordito? ¿Qué hijo tiene las mejores habilidades para aprender, etcétera? Somos competitivos. En la casa de José habían varios núcleos familiares conviviendo bajo el mismo techo, y por eso imagínense la cantidad de conflictos, la cantidad de disputas entre mujeres, la cantidad de disputas entre hijos. También la historia está marcada tristemente por una hermana que fue violada, tristemente, y eso desató una crisis, una violencia a nivel de la familia. Era huérfano de mamá. Lamentablemente su mamá falleció cuando recién tuvo a su hermano Benjamín. Entonces José tuvo una niñez marcada por la ausencia materna y todo lo que se deriva como parte de ello. Los 11 hermanos estaban constantemente viéndolo con envidia porque era el hijo favorito de su papá.
De hecho, el tema de favoritismos es algo muy difícil que crea distancias y diferencias entre hermanos, pero eso se daba, o sea, no era una familia muy linda para vivir. Recuerden que el papá le regaló una túnica de colores, una túnica de distinción, y esto obviamente hacía que sus hermanos lo miraran con bastantes diferencias. Si tú pensabas que tu familia era la más problemática de este mundo, déjeme decirle, la de José todavía era mucho más problemática. Yo no sé si a usted le hubiera gustado nacer o que su familia fuera como la de José, con todas las características que te he mencionado, y eso que nada más te he dado algunas pinceladas. La historia de José puedes encontrarla en Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Si te gusta leer la Biblia, lo cual espero que así sea, te va a tomar más o menos yo digo que unos 45 minutos a una hora leer esos 13 capítulos para que te empapes muy bien de todo lo que pasó con José. También podrías ver la película, que obviamente es una dramatización, te toma 2 horas, pero yo te lo voy a contar en 7 minutos. Haré un buen trabajo para que tengas un buen resumen de la vida de José. Entonces, lo que nos cuenta la Biblia de José empieza con 17 años. 17 años es un muchachito, ¿verdad? Un muchachito recién salido del colegio. Su oficio era ayudar en las ovejas, cuidando las ovejas de su papá. Recordemos que Jacob era una persona que tenía muchas ovejas, se hizo muy rico con trabajo esforzado, así que yo imagino que tenían muchos animales como estos. Al estar al cuidado de los animales de su papá junto a sus hermanos, pues tenían que dar cuentas de cómo les iba, pero José tenía una situación, no sé si era buena o mala, pero era el sapo de la familia. Era la persona que le llevaba los chismes a su papá. Mira que Rubén hizo esto, mire que Judá me trató así, mire que Simeón hizo esta pilatura. Entonces se ganó una fama de chismoso con su papá. ¿Y usted qué hace con los hermanos chismosos? ¿Ah? Aquellos que tenemos hermanos sabemos qué hacer, ¿verdad? No me imagino las miradas feas, las palabrotas, no me imagino las truanerías que pudieran haber contra su hermano chismoso. Pero todo eso fue aumentando, porque era una constante, a tal punto, imagínense, sus hermanos tomaron la decisión de deshacerse de él, inclusive de matarlo. A tal punto era el odio que usted va a matar a su hermano. O sea, imagínese, yo no sé si usted mataría a un hermano de sangre, pero el odio que le tenían a José era a ese nivel que hasta habían considerado hacerlo. Pues bueno, la cosa se fue consumando. No lo mataron gracias a la intercesión de Rubén, el hermano mayor, pero decidieron meterlo en un hueco, en una cisterna de agua, un pozo profundo, para venderlo después como esclavo por varias monedas de plata. Para explicar la ausencia de José en la familia, los muchachos tomaron la túnica de su hermano, la mancharon con sangre de cabra, se la llevaron a su papá y le dijeron: papá, José fue devorado por una bestia salvaje, lo lamentamos mucho, estamos muy tristes. Imagínese el dolor de su padre. Perdió a su esposa, perdió a su hijo favorito. Imagínese la situación tan dolorosa, y los hermanos por dentro, en el corazón, sabían que eso no era verdad. Pues bueno, pasaron unos comerciantes, caravanas de negocios, compraron a José, lo llevaron para Egipto y terminó trabajando en la casa de Potifar, una persona de alto rango en Egipto. Pero como José era una persona muy esforzada, trabajó muy fuerte, no imagino cómo empezó desde abajo, lavando pisos, no sé, hasta que su trabajo era tan bueno que Potifar dijo: no, este muchacho le voy a sacar el jugo, lo voy a poner a administrar mi casa, lo voy a poner a administrar los otros esclavos o empleados, y de esa manera fue ganando la confianza, porque José era una persona bastante trabajadora, y dice la escritura que lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Pero a pesar de que le estaba yendo bien en el trabajo, veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuántos sentimientos de abandono, tristeza, frustración José habrá experimentado? Nunca pudo despedirse de su papá, nunca pudo despedirse de su hermano menor.
Nunca pudo despedirse de sus amigos u otros familiares porque fue raptado violentamente. No tuvo ese espacio de despedirse, fue llevado como esclavo, y empezar como esclavo no es una historia muy bonita que digamos. Ser tratado como esclavo cuando era hijo de un padre rico. Sí, tenía muchas cosas a su favor, pero así es la manera como él empezó. No fue una vida muy fácil. Potifar estaba muy feliz con su trabajo, pero lamentablemente la esposa de Potifar empezó a echarle el ojo al muchacho hasta que empezó a hacerle insinuaciones de tipo sexual. En uno de esos días José escapa y esta mujer acusa falsamente a José de intento de violación, por lo cual Potifar lo envía a prisión, lamentablemente, y una prisión no es un lugar lindo para estar. En ese tiempo, mazmorras sucias, malolientes, no me imagino cómo sería estar allí, pero agreguémosle sentimientos como injusticia, porque de eso se trató, que llegara ahí, maltrato, frustración, porque él era inocente. No sé cuántos de ustedes han tenido situaciones o sentimientos similares en su vida. En la cárcel, José sigue siendo bendecido por Dios. En uno de esos días interpretó los sueños de dos compañeros de cárcel que eran funcionarios o habían sido funcionarios del reino, y ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Uno de los compañeros muere, el otro es retornado a la posición de copero del rey, y esa persona le prometió a José: el día que yo esté allá me voy a acordar de ti, cosa que nunca pasó. Luego de 2 años, Faraón tiene unos sueños bastante interesantes. No encuentran quién los interprete. El copero dice: yo me acuerdo que cuando estaba en la cárcel conocí a alguien que sí sabe de interpretación de sueños. Lo mandan llamar. José escucha, tenía la gracia y la sabiduría de Dios, por lo tanto manifiesta a Faraón el significado de los sueños. 7 años de prosperidad seguidos de 7 años de sequía. Por lo tanto, aconseja al rey que durante los 7 años de abundancia almacene tanta comida como sea posible, porque esa comida le iba a ayudar para sobrevivir a los años que iban a venir. Cayó tanto en gracia en Faraón, a tal punto que lo puso como la segunda persona más importante en Egipto. José llegó a ser una persona de mucho poder, de mucha influencia, por encima de otros egipcios. Estaba a cargo de organizar administrativamente todas las cosas que venían para Egipto. Tomaba decisiones sobre a dónde tenía que ir la comida, dónde se tenía que guardar, poner gente al cuidado de ello. Era como la suma de un ministro de Agricultura con ministro de Hacienda, con ministro del Interior. Yo no sé cuántas cosas reunía él, pero el punto es que cuando llegó los tiempos de sequía, empezó a vender la comida, y eso significó nuevos ingresos para el imperio. Entonces Egipto llegó a ser todavía más rico gracias a la buena administración de José. La hambruna no solamente afectó a Egipto, sino se extendió mucho más, tanto que llegó a Canaán, las tierras bíblicas. Allá estaba Jacob con sus hermanos, con sus ovejas. Imagino que las ovejas empezaron a morir por falta de agua. Ya a la falta de lluvia pues no había que cosechar. Entonces llegó la noticia que en Egipto había comida para vender. Jacob le dice a sus hermanos: ok, muchachos, ustedes 10, este es el dinero, por favor vayan y compren muchos sacos de trigo, porque necesitamos comida para nuestra familia. Se organiza la comisión, van para Egipto. José es notificado que gente de Canaán está llegando, por lo tanto hace una entrevista a estas personas. José se da cuenta que son sus hermanos, pero sus hermanos no se dan cuenta que es José. Seguramente físicamente cambiado, más gordito, me imagino que con vestimentas propias. El punto es que no lo conocieron. Después de una serie de tramas, José hace lo necesario para que su hermano Benjamín sea traído, porque no fue enviado con los 10.
ya que José los acusa de ser espías, más como una manera de que se probara la vida de su hermano Benjamín y poderlo tener cerca porque era la persona más cercana. Pues Jacob se niega cuando vuelven a Canaán. Finalmente el hambre era tan dura que dijo, bueno, pues no hay otra manera de tener grano, pues Benjamín ve, pero Judá ofreció garantía que no le iba a pasar nada a Benjamín. Pues ya los 11 hermanos en Egipto, José organiza una cena especial y en el marco de esa cena José ya no aguanta mucho, no aguanta tanto. Resulta que a Benjamín le mandó servir 5 veces más la comida de sus demás hermanos, los organizó en la mesa por orden de nacimiento sin que ellos supieran que era José. Tal vez se dieron cuenta de eso posteriormente. El punto es que llega un instante cuando José llora, se aparta, manda a sacar todos los egipcios para que no se dieran cuenta y abre su corazón y dice, yo soy José. No se imaginan el impacto en la vida de estos muchachos, ya yo imagino adultos, ya padres de familia, cuando supieron que se trataba de su hermano. Pero me llama mucho la atención lo que José dice, y José les dice, tranquilos, yo sé que ustedes me hicieron mucho mal en la vida, yo sé que ustedes me rechazaron, yo sé que ustedes me trataron súper mal, me vendieron, le hicieron creer a mi papá que yo había muerto, pero Dios me envió aquí, no ustedes. Dios me envió aquí para preservación, no solamente de nosotros como familia, sino para preservación de mucho pueblo, porque gracias a las buenas decisiones y a la revelación que Dios le dio a José, hubo comida para muchísima gente. Lo mismo sucede años después, ya cuando Jacob había muerto y estaban instalados en Egipto. José reafirma el perdón a sus hermanos y dice, Dios encaminó todo esto para bien. Todo lo que me pasó en la vida, la cárcel, la venta como esclavo y demás, sucedió, pero Dios lo encaminó a bien. Por eso quiero arrancar, después de esta gran introducción, con el texto que nos ayuda a mirar en perspectiva de procesos y sucesos en la vida de José, para que podamos ver cómo Dios trabaja en los seres humanos, cómo Dios, al final podemos ver cómo Dios va hilando y va encaminando las cosas para bien. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 50, de los versículos 19 al 21. La vida de José fue marcada por muchas injusticias. O sea, si a ti te han tratado mal en la vida, déjeme decirle, a José lo trataron también muy mal. Injustamente querían matarlo sus hermanos. Injustamente lo venden como esclavo. Injustamente lo acusan de violación de la esposa de su jefe. Injustamente lo echan a la cárcel donde dura varios años, hasta que pasa a trabajar para Faraón y la historia empieza a cambiar para él. Fueron casi 25 años de injusticias. La pregunta teológica es, ¿cómo Dios puede ser glorificado en medio de injusticias como las que le pasó a José? Uno puede decir, pero es que José sí estaba en la mala. O sea, José, ¿qué hizo? ¿Cómo pecó para que le fuera tan mal? Pero a través de la vida de José podemos aprender que Dios es glorificado en medio de los procesos que pueden involucrar sufrimiento, injusticias, dolor, abandono, ofensas, soledad, frustraciones. Pero para lograr entender esto, también necesitamos una buena dosis de madurez. Y la madurez se hace evidente a tal punto que cuando tú, teniendo la posibilidad o el poder de vengarte, de devolverle mal por mal al que te hizo mal, decides bendecir a aquel que te ofendió, decides bendecir a aquel que te trató mal, decides bendecir a aquel que te lastimó. Y ese es un indicador de una persona que ha madurado. Veamos lo que dice el texto, versículo, vamos a empezar un poquito más atrás, desde el 15 hasta el 21. Dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José,
tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él. Vemos aquí el cumplimiento de uno de los sueños, o los sueños que José había tenido cuando tenía 17 años, que se postraban a él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así les consoló y les habló al corazón. Si tú vas a tomar nota en esta tarde, te voy a compartir 3 principios sobre cómo podemos glorificar a Dios en medio de los procesos que Dios hace en nuestras vidas y que nos ayuda a crecer en madurez y a abrazar una perspectiva como la de José, marcada por situaciones tan complejas, tan dolorosas, y que aunque nuestra vida no haya vivido lo mismo, pero tal vez nos ayude a entender que aún Dios trabaja en medio de los procesos difíciles. Entonces el primer principio es el siguiente: tú glorificas a Dios en los procesos cuando tienes clara esta posición. Y ojo con lo que voy a decir: tú no eres Dios, ¿ok? Tú no eres Dios. Para hablar un poquito de esclavitud y ver un poquito para entender lo que le pasó a José, la esclavitud ha sido una práctica indeseable por muchísimos años en la historia hasta el día de hoy. De hecho, hoy día se habla más de esclavitud moderna desde el punto de vista laboral. No sé cuántos de ustedes sienten que son explotados en su trabajo y les pagan muy mal. Hay ese tipo de explotación. Hay otro tipo de explotación que es la sexual, y es cuando capturan mujeres, tal vez también hombres, para usarlos sexualmente, y de esa manera pierden su libertad. De hecho, hoy día se habla de más de 50 millones de esclavos en esta categoría, de las cuales el 56% están en condiciones severas de esclavitud. Infortunadamente, los migrantes, sea colombianos en el exterior o sea de los que han venido a Colombia, hay un segmento que cae lamentablemente en este tipo de mafias de esclavitud. El punto es que la esclavitud es un tipo de vida indeseable. La esclavitud frustra sueños, coarta libertades. La esclavitud usa a las personas. La esclavitud es un pecado lamentable. Pues José, con 17 años, pasó por la experiencia de ser un esclavo, de ser una persona que fue vendida, y la dignidad de la persona se ve afectada cuando es considerada un esclavo. Pero ya cuando vemos a un José, segundo al mando del país más poderoso del mundo en aquel entonces, José tenía todo el poder para mandar destruir a sus hermanos y cobrar venganza por todo lo que le habían hecho en la vida. Pero José, según el texto que leímos en el versículo 19, lo primero que les dice es: no tengan miedo. Tranquilos, frescos. No sé cómo hubiera sido una traducción en lenguaje colombiano. Tranquilo, frescos, hermanos, no se preocupen, yo no les voy a hacer nada. Venga, que no es para eso, hay un dicho por ahí. José no va por el camino de amenazar a sus hermanos para cobrarse todas las deudas emocionales pendientes a lo largo de la vida. Y José dice algo muy interesante, y en lo cual también nos vamos a centrar un poco. Y él les dice: yo no soy Dios. Les dice: ¿acaso yo soy Dios? Entonces, como no soy Dios, yo no estoy en el rol de hacer justicia por mi propia manera, porque Dios es el Dios de la historia,
porque Dios es el Dios de los procesos en la vida, porque Dios es el Dios que está al frente, gobernando por encima de mi vida. Por lo tanto, no soy yo quien estoy en la posición de tomar acción, y si alguien tiene que vengarse, ese mismo debe ser Dios. Romanos 12:19 nos reafirma la posición de Dios frente a la venganza. Dice Pablo a la iglesia: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es quien se encarga de darle a cada quien su merecido en el momento que Dios quiera hacerlo, pero no somos nosotros los que estamos a cargo de tomar el rol de Dios para traerle o darle a cada quien su merecido. Si en alguno de los sucesos de tu vida alguien te hizo daño, que es muy probable que todos en algún momento de la vida hayamos sido lastimados, afectados de alguna manera, déjeme decirle, Dios va a hacer justicia. Dios, si tú entregas eso en las manos de Dios, Él se va a encargar, pero tú no eres Dios. He pasado en mi vida por varios momentos donde he querido practicar la venganza santa, y quiero contarles nada más brevemente uno de ellos. En el año 2006, con mucho esfuerzo, con crédito de banco, compré un carrito, un Corsa 1998, si no estoy mal. Y bueno, llegó el tiempo de decir, bueno, voy a cambiar este carro por otro, como muchas veces hacemos, mejorar el modelo y demás. Ingenuamente acepté una llamada de una compra-venta, porque en ese tiempo se publicaba en el periódico, no existía tucarro.com para los que saben. Y recibí una llamada de una compra-venta y me dijo, bueno, estamos interesados en su carro, tenemos un cliente, esa persona ya tiene un crédito aprobado del banco, venga el carro, lo miramos, le damos una vuelta. Pues yo dije, bueno, listo. Entonces fuimos, el carro cayó bien, entonces dijeron, bueno, tome este cheque de 2 millones y como parte de nuestra garantía de nuestro interés, y fírmenos el traspaso porque es necesario para que el banco le desembolse el crédito a la persona. Y yo ingenuamente, como tonto, caí en el tema, no me asesoré bien. Por lo tanto, bueno, pasaron las semanas y no me pagaban el carro lo vendieron efectivamente a esa persona porque el crédito era real. El punto es que unas semanas después sale un anuncio en uno de los noticieros que habían más de 40 denuncias a una comercializadora de carros porque había estafado más de 40 personas, entre ellos taxistas, y se desaparecieron hasta el día de hoy. Perdí el 86% del dinero, seguía pagando en el banco. Así que fue todo un proceso del alma, entregar al Señor, perdonar. En uno de esos ayunos de enero que hacíamos en la iglesia de 3 días, me arrodillé en el piso y le dije, Señor, suelto de corazón esto, los perdono, y hasta el día de hoy, pues mi corazón fue libre. ¿Es doloroso? Claro. No sé cuántos de ustedes han tenido pérdidas también económicas, situaciones que no están en su control, pero son situaciones muy duras. José tenía una posición en la vida que se le había dado Dios, y él entendía que él estaba ahí porque Dios lo había llevado hasta ese lugar. ¿Tenía poder humano? Claro que sí, pero no lo iba a usar para hacer el papel de Dios y de vengarse. Así que, ¿qué podemos aprender de acá? Muchos de nosotros tenemos la posición de tomar decisiones e influir en tomar cuentas o vengarnos en algún momento de la vida por alguien que nos sucedió. Pero hoy te recuerdo, y tomemos las palabras de José: tú no eres Dios. Tú no eres Dios para hacer justicia. Tú no eres Dios para hacer venganza. Cuando hemos vivido sucesos dolorosos, perdonar no es fácil, pero es una invitación y hasta un mandamiento que el Señor nos pone en la palabra, y eso implica renunciar y morir al derecho de vengarnos. Entonces, el primer principio es
entender que podemos glorificar a Dios en medio de los procesos de nuestra vida, entendiendo que no somos Dios. Es muy fácil jugar a Dios a veces, porque queremos tener el control, queremos tener el sartén por la mano, pero tú no eres Dios. El segundo principio que dejo contigo es: tú puedes glorificar a Dios en los procesos cuando confías en la providencia de Dios. Dice el versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo Dios? Lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. La providencia de Dios actuó para encarrilar todas las circunstancias difíciles y favorables, porque Dios tenía un propósito especial y maravilloso a través de la vida de José. Pero entenderlo y decirlo es el resultado de años y de mirar retrospectivamente la gracia de Dios y la obra de Dios, porque es muy difícil entender en los momentos críticos de la vida: es que Dios está encaminando bien mi vida, es que Dios está usando esto. El que lo dice es muy maduro, pero no siempre es fácil. La providencia de Dios es la acción de Dios en las circunstancias humanas de una manera sobrenatural, porque Dios quiere cumplir un propósito. Josué entendió la providencia del Señor en los diferentes sucesos dolorosos, bonitos de la vida. Es como si les hubiera dicho: ustedes quisieron arruinar mi vida, ustedes quisieron tratarme como lo peor, pero aún así Dios estaba en medio mío, Dios me estaba observando. Aunque Dios estuvo en silencio, aunque no escuché la voz de Dios en esas circunstancias difíciles, yo sabía que Dios no me había abandonado. Tal vez José se preguntó: y bueno, cuando me estaban vendiendo como esclavo, cuando estaban pagando las 30 monedas de plata, ¿por qué Dios no mandó un ángel para liberarme? ¿Por qué Dios no hizo algo para que yo no cayera en una situación de esclavitud? Pero aún así él dice: ahí estaba Dios. Asimismo, Dios ha estado muchas veces en silencio y no es fácil comprenderlo, pero es un asunto de fe creer que Dios estaba ahí. Génesis 45, y vamos a devolvernos un tris, porque hay un episodio similar cuando José se remite a sus hermanos para expresar su corazón con respecto a lo que le había pasado. Eso está en los versículos 4 al 8, porque cuando José se está revelando a sus hermanos y les está diciendo: yo soy José, el que ustedes vendieron, me llama mucho la atención la manera como José se expresa a sus hermanos con respecto a todo lo que le pasó. Dice el versículo 5: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre y aún quedan 5, y no habrá siega, y Dios me envió para preservarlos sobre la tierra y darles vida con gran liberación. Así pues, ustedes no fueron los que me enviaron acá. Dios me ha puesto aquí, Dios me trajo y me ha puesto en este lugar con Faraón por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿acaso no eran esos 11 o esos 10 los que lo habían metido en el pozo? Claro. ¿Acaso no fueron ellos los que lo vendieron? Por supuesto. ¿Acaso por culpa de ellos José no terminó como esclavo? Por supuesto. Pero dice José, parafraseando: Dios estaba en medio de todo esto. Dios estaba obrando, Él usó las circunstancias, las personas, para lograr que finalmente Dios cumpliera un propósito en mi vida. Y tú puedes decirme: David, es que yo no entiendo cómo Dios está presente en mi vida. Todo lo que me pasó en el 2024, todavía no tengo una opción de salir adelante. Déjeme decirle, no entendemos, porque tú no eres Dios. No entenderás a veces, porque tú no eres Dios. A veces jugamos al querer ser como Dios, tomando las decisiones que más favorezcan a nuestras circunstancias. Somos o tendemos
a tener el control de los sucesos y procesos de la vida, y si tuviéramos el poder de Dios, seguramente habríamos hecho que naciéramos en una familia perfecta, con unos padres perfectos, viviríamos en un país perfecto, vendríamos a una iglesia perfecta, tendríamos esposo o esposa perfecta, nuestros hijos serían perfectos, la salud sería perfecta, jamás nos enfermaríamos, nunca tendríamos algún mal accidente porque nuestra vida sería perfecta. Pero déjeme decirle, tú no eres Dios para organizar tu vida de esa manera. Por lo menos así no lo fue con José. José no tuvo una familia perfecta, José no tuvo una niñez o una adolescencia y juventud perfecta. Así que es un asunto de fe. Creer que pasamos por experiencias y procesos, sucesos molestos, y entender que Dios estaba ahí y que Dios puede usar eso para encaminarlo a bien. Creer que Dios puede sacar algo bueno de un despido injustificado es un asunto de fe. Creer que Dios puede sacar algo bueno del abandono de un padre es un asunto de fe. Creer que Dios puede sacar algo bueno aún de una cosa tan indeseable y difícil como un abuso es un asunto de fe. Porque nosotros humanamente no escogeríamos ser abandonados, humanamente no escogeríamos ser despedidos o rechazados. Pero Dios también permite en nuestra historia procesos difíciles porque Dios tiene algo. Dios está escribiendo algo, sea que lo veamos ya, sea que lo veamos en unos años, sea que lo veamos más adelante, pero lo vamos a ver en algún momento. Hay pasajes muy lindos de la Escritura que animan nuestra fe. Por ejemplo, Isaías capítulo 42, 2 y 3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, pues no te van a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar, porque yo, Jehová, soy tu Salvador. Y nos aferramos a ello. Si tuviéramos el poder de reescribir la Biblia, yo diría: nunca vas a pasar por las aguas, nunca vas a pasar por el fuego, nunca vas a tener enfermedad, nunca vas a entrar en quiebra, nunca va a pasar nada malo. Pero déjeme decirle, no somos Dios. No podemos jugar a ser Dios para arreglar la vida a como nosotros queramos. Romanos 8:28 dice también algo muy interesante, y es: todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el 8:29 también es clave porque nos explica cuál es el propósito por el cual Dios permite que las cosas pasen y por las cuales Dios las encamina bien. Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que nos está diciendo Pablo es que todas las cosas nos ayudan a bien porque están encaminadas a formar a Cristo en nosotros, a formar la imagen de Cristo en cada uno de nuestros corazones, para que podamos asimismo mostrarlo de una manera muy, muy especial y contundente. Tal vez tú estás en esta tarde, has venido a este culto tratando de reconectarte con Dios, buscando a Dios, tal vez plantearle todavía preguntas: Señor, y de aquí, de esta circunstancia, ¿qué va a salir? Tal vez han sido procesos dolorosos en tu vida, y si no tuvieras interés en buscar a Dios, tú estarías afuera en tu casa o estarías haciendo cualquier otra actividad hoy domingo. Pero las crisis de quebranto, situaciones difíciles, muchas veces han hecho que nos acerquemos a Dios. Dígame si uno cuando no está enfermo busca más a Dios, ¿sí o no? Claro, uno busca más a Dios, hasta pide oración en la red de oración de la iglesia, hasta pasan el papelito para que oremos aquí en el frente, y eso está bien. Cuando pasamos por circunstancias económicas difíciles, dígame si no buscamos más a Dios. Creo que el peligro de la vida cristiana es cuando todo está bien, porque corremos el riesgo de dejar de buscar de Dios y depender de Dios. Así que ahí es una zona bastante crucial. José dice: ustedes querían hacerme mal,
pero Dios ha usado esto para bien, porque en la mente de Dios quería que todo terminara de la mejor manera, conforme a la voluntad de Dios. A veces no vemos a Dios en los procesos, pero Él está obrando. En tu crisis, Dios está obrando. En la enfermedad que estés viviendo, Dios está obrando. En el trabajo que estés viviendo, Dios está obrando. Dios no está ausente, Dios está observando, Dios está escuchando, Dios está pendiente de tus oraciones. Él va a intervenir, lo puede hacer. Pero a veces Dios también, a través de los silencios, Él está trabajando en nuestras vidas y nos está enseñando a depender de Él. La fuerza más grande de esta vida no son las personas ni las circunstancias difíciles. Lo más grande en esta vida es Dios obrando conforme a su voluntad. Alguna vez me gustaría conocer Groenlandia o el Polo Norte, todos esos lugares. Hay algo muy interesante que sucede con los icebergs, que son esos grandes bloques de hielo súper inmensos que van flotando por el océano. Y es que hay una parte, se dice que es como el 10% el que emerge o está encima de la superficie, y el resto, esa gran masa, es la que está bajo la superficie. Solamente podemos ver un pedacito. Pero los icebergs también van rodeados de otros pedazos de hielo que se llaman témpanos. Y lo curioso para los científicos o los observadores es que a veces esos icebergs van en una dirección y los témpanos van en una dirección contraria. Y la pregunta es, ¿y por qué? Te lo voy a explicar. Los icebergs pueden llegar a moverse en una dirección porque hay una corriente submarina muy fuerte que mueve esa gran masa de hielo que está bajo la superficie y van hacia un lado. Pero los témpanos, que no tienen una gran masa bajo superficie, son impulsados por los vientos, ¿ok? Y por eso, aunque el viento esté soplando en una dirección, el iceberg va hacia otra. Y saben, eso pasa con nuestras vidas. Muchas veces vemos que el viento sopla en una forma, si tú eres un iceberg, en una dirección, pero Dios está moviéndote en otra. Dios está interviniendo de maneras que no vemos para llevarte en otra dirección. Y es un asunto de discernimiento y de oración de Señor, ¿por dónde quieres moverme? Y este año es clave, ¿verdad? Seguramente tenemos que tomar decisiones estratégicas y claves. La pregunta es, Señor, ¿hacia dónde se mueve la corriente submarina? ¿Cómo no moverme por los vientos superficiales o la gente, sino cómo moverme a través de esas corrientes del Espíritu Santo que son la voluntad de Él? Y eso pasó en la vida de José. José fue llevado por esa corriente submarina a la mano de Dios, aunque hubiera cosas contrarias a su alrededor, pero él finalmente lo entiende. Dios me trajo hasta aquí porque era la mano de Dios obrando en mi vida. Dios seguirá actuando en tu vida, sea que te des cuenta o no, sea que lo creas o no, sea que lo entiendas o no. Dios sigue actuando. Tú puedes decidir cómo reaccionar frente a los procesos de Dios o de la vida, amargándote, encerrándote, saliendo corriendo, expresando la misma amargura, vengándote. Pero en el caso de José, vemos que él cerró esta historia bendiciendo a las personas que actuaron mal durante su proceso de vida. Nosotros no tenemos el poder de Dios para diseñar el sistema de vida como Dios lo haría, porque no somos Dios, pero por la gracia de Dios somos lo que somos, donde tú estás, con la familia que tú tienes, el esposo, la esposa que tienes, los hijos que tú tienes. Es la gracia de Dios. Y es tu opción vivir un 2025 amargado por todo lo que ha venido pasando, o es tu decisión decirle, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles, como José, voy a darte las gracias, voy a trabajar duro, voy a responder afirmativamente a la obra de Dios y sencillamente voy a interpretar la corriente submarina que es la mano de Dios hacia donde Él me quiere llevar. El versículo 21 nos da la pauta para el tercer principio en esta tarde, y dice el versículo 21: ahora pues, no tengáis miedo,
yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló porque estaban con el corazón quebrantado y asustado, y les habló al corazón, es decir, les puso sentimiento, habló con honestidad. Por eso el tercer principio en esta tarde es: tú glorificas a Dios en los procesos cuando respondes conforme al corazón de Dios. Tú creces cuando respondes conforme al corazón de Dios. Lamentablemente no tenemos un botón como lo tienen nuestras máquinas, computadoras y celulares para borrar lo que uno ha escrito en un mensaje. Para borrar, inclusive, no tenemos una bandeja de papelera que uno selecciona todos los archivos y le da borrar y se desaparecen y nunca más vuelven. Nuestra vida, nuestra memoria no es ese tipo de máquinas. Seguramente hay recuerdos con los que vamos a tener que seguir viviendo. Por supuesto, el tipo de dolor y todo eso puede ser transformado, pero hay recuerdos que quedan, y en el caso de José, sus recuerdos no se fueron, pero la manera como responde frente a ellos muestra un corazón procesado por Dios. Y hay tres cosas que dice José en este último texto que nos ayudan mucho a reaccionar frente a procesos de vida complejos. Uno es: no transmitamos el miedo, ¿ok? No tengamos miedo. Cuando tienes el poder, como lo decía, de vengarte, tú puedes transmitir esa venganza. Pero la venganza no deja más que dolor también. Pero tú puedes decir: no tengas miedo. Tú puedes algún día encontrarte con esa persona, con ese familiar, con ese dueño de vendedora de carros, si algún día me lo encuentro, y le voy a decir: señor Ricardo Cortés, hasta el nombre se me quedó, no tenga miedo, tranquilo, no fresco, hermano, no tenga miedo. Lo segundo es asegurar el futuro. Asegura el futuro. ¿En qué significa eso? Darle paz a la persona para lo que viene en su vida. José dijo: hermanos, no les va a faltar nada. Sus hijos van a estar bien. Mientras ustedes estén conmigo, no se preocupen, yo me hago cargo. Y eso muestra un corazón perdonador, un corazón generoso. No hay deuda que cobrar, todo está saldado. Y lo tercero, les da ánimo en el corazón, porque los consoló y les habló al corazón. Una persona que bendice es una persona que no transmite miedo, asegura el futuro de la relación y anima el corazón. Por supuesto, no con todo el mundo podemos hacerlo exactamente igual, pero es una invitación para que nuestro corazón esté libre de amargura y, por supuesto, de venganza. José tomó el camino de bendecir, y eso es un asunto de madurez. Tú tienes que tomar la decisión hoy en esta mañana de reconocer: yo no soy Dios sobre mi vida, yo no soy Dios sobre los procesos de mi alma, yo no soy Dios sobre los sucesos. Tienes que dejar de tener el control, déjaselo a Dios. Más, Dios no controla, Dios gobierna, porque no somos marionetas de Dios, tenemos dominio propio, pero Dios gobierna. Dios actúa con su amor, Dios actúa con su poder. Renunciemos al deseo de vengarnos. Reconozcamos que nunca Dios nos ha abandonado, pero respondamos en fe, en creer que Dios está ahí. La decisión es tuya. Si hay un tema de justicia en medio, déjaselo a Dios. Dios va a hacer justicia. Dios va a trazar el camino. Dios, como dijo José, encamina. Dios arregla caminos torcidos. Dios arregla pasos chuecos. Dios escribe derecho en medio de renglones torcidos. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos, gloria al Señor, y cierra tus ojos, quédense ahí sentados y responde individualmente en oración al Señor conforme a aquello que hoy tú dices: Dios me está hablando a través de su palabra en esto. Dios me está invitando a revisar estas situaciones de mi vida, estos asuntos de mi pasado, estos procesos dolorosos de mi alma que todavía siguen generando amargura, siguen generando deseo de venganza.
decirle: Señor Jesús, hoy tomo la decisión de traerlo a ti. Hoy tomo la decisión de traer los dolores de los procesos, de los sucesos de la vida, y Señor, presentarlos delante de ti en oración y decirle: Señor, ayúdame como José a abrazar tu perspectiva divina. Ayúdame como José a expresar perdón, a perdonar, a liberarme de amarguras, a soltar aquellos dolores de la vida desde la niñez o en el transcurso de tu existencia, y decirle: Señor, interviene en mi vida. Señor, trae sanidad. Ayúdame, Señor, a comprender la perspectiva, cómo tú encaminas. Ayúdame, Señor, a moverme en la dirección de las corrientes submarinas de tu mano preciosa que me van llevando. Señor, en esta tarde traemos delante de ti nuestro corazón y te pedimos, Señor Jesucristo, que actúes por medio de tu Espíritu Santo para traer sanidad de corazón y abrazar la perspectiva divina como José. Si hay personas que vienen a tu memoria en este momento que te han causado daño o lo siguen haciendo, que siguen maltratando o te maltrataron, hoy como José puedes decir: Señor, a pesar del dolor y todo esto, yo suelto en el nombre de Jesús. Con tus palabras dilo ahí delante del Señor. Dígale: Señor, yo suelto delante de ti, yo suelto esta persona, yo suelto esta circunstancia, yo suelto este mal negocio, yo suelto este dolor, yo suelto este recuerdo que me ha martillado en la mente por tanto tiempo. Yo suelto en tu presencia todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo suelto, Señor, aquello que me acobarda, yo suelto aquello que me señala, yo suelto aquello que está en contra mía, que me indica mi pecado. Dígale: Señor Jesucristo, yo suelto en el nombre de Jesús y abrazo la gracia, abrazo la cruz de Cristo en este día, y te pido, Señor, que tu mano traiga sanidad a mi mente, a mi vida, a mi corazón, que tu mano traiga sanidad ahí donde estamos. Yo invito a que usted, si quiere orar por la persona que tiene al lado, ponga su mano ahí. Si son familiares, son amigos, tienen la confianza para hacerlo, póngale la mano al lado y ore por esa persona y pide la gracia de Dios, pide la administración del Señor sobre ella. Ora sobre esa persona, dile: Señor Jesús, oro por mi familiar, por mi hermano, por mi hermana. Y te pido, Señor, que la gracia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios fluya en medio de cada proceso de vida, en medio de cada dolor, en medio de cada aspecto. Señor, obra, obra, obra. Señor, derrama tu amor a través de la iglesia, que somos unos con otros, ahí en medio de ese abrazo, en medio de esa manito que se pone al lado. Señor, obra. Somos una comunidad, somos un cuerpo, una mano sanadora el uno para con el otro. Señor, gracias porque tú respondes, tú ministras. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí en esta tarde para revelarnos, para mostrarnos, afirmarnos, Señor. Padre, hoy reconocemos: no somos Dios, no somos tú. Tú eres Dios soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestras historias, sobre nuestro peregrinaje en esta tierra. Lo que viene en este 2025 lo ponemos en tus manos. Si quieres orar por este año, en este momento dile: Señor, este año también es un año para seguir en tus procesos. Todo lo que venga en este año para tu gloria, Señor. Si es algo malo, ayúdanos a entenderlo y responderlo bien en el nombre de Jesús. Si es algo bueno, que no nos aparte de ti, Señor, en cada proceso, en cada aspecto de la vida. Ayúdanos, Señor, a florecer. Ayúdanos a ser vivificados en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.